Comenzó realmente como un acto de amor, o tal vez de culpa. Ya ni siquiera estoy segura. Lo que sé es que durante los últimos 8 años he estado pagando las cuentas de mi madre. Alquiler, servicios, comida, cada mes, como un reloj. Todo comenzó después de que mi padre falleciera. Ella estaba destrozada, con deudas y un pequeño apartamento apenas lo suficientemente grande para ella y mi hermanastro, Ethan. Apenas nos las arreglamos, me dijo una tarde, con la voz temblorosa por teléfono. Yo tenía solo 27 años en ese entonces, aún encontrando mi camino en el mundo corporativo, pero no podía soportar escucharla tan angustiada. No te preocupes, mamá, le respondí, yo me encargaré de ti. Y lo dije en serio. Al principio se sintió bien, me sentía orgullosa de poder ayudarla. Crecí viéndola trabajarse hasta el cansancio, tomando turnos en el restaurante para mantener la mesa llena y el techo sobre nuestras cabezas después del divorcio de mis padres. Ethan tenía apenas 5 años cuando se volvió a casar, y nuestro padrastro no era precisamente un padre ejemplar. Yo ya era adolescente entonces, lo suficientemente mayor para ver cómo ella cargaba con todo el peso para todos nosotros. Entonces, cuando me pidió ayuda, ¿cómo podía negarme? Pero a medida que pasaban los años, la dinámica de nuestra familia se volvió complicada. Ethan, el favorito, lo mimos desde el día en que nació. Mamá se derrochaba en él de maneras que nunca lo hizo conmigo. Es sensible, solía decir, como si eso explicara por qué yo tenía que hacer las tareas del hogar o por qué pasé mis años de adolescencia cuidándolo en lugar de salir con mis amigos. Ethan tenía una habilidad especial para evadir responsabilidades, pero mamá siempre lo excusaba. Él solo se está descubriendo a sí mismo, decía cuando abandonó la universidad. Es una fase, añadía cuando se mudó de regreso a casa sin trabajo y sin intención de buscar uno. Mientras tanto, yo trabajaba duro, siempre duro. Ascendía en la escalera corporativa en marketing, quedándome hasta tarde, saltándome vacaciones, ahorrando para mi propio lugar. No me importaba, me gustaba ser independiente, forjar mi propia vida, pero siempre llegaba esa llamada de mamá a fin de mes. Cariño, ¿podrías enviar un poco más esta vez? Ethan necesita ropa nueva para una entrevista, el auto se volvió a averiar, y Ethan lo necesita para buscar trabajo. En algún momento, esas peticiones se convirtieron en expectativas. No había duda de si enviaría el dinero, solo cuándo y cuánto. Lo consideré mi deber, lo mínimo que podía hacer por la mujer que me crió. Además, ella parecía agradecida, siempre colmándome de elogios por lo exitosa y generosa que era. Ethan, por otro lado, nunca me dio las gracias directamente. Lo atribuía a la dinámica entre hermanos, los hermanos no siempre son sentimentales, ¿no? Aún así, había grietas que no podía ignorar. Mientras yo trabajaba jornadas de 60 horas, Ethan publicaba fotos en las redes sociales desde fiestas en yates y vacaciones exóticas. Al principio me dije a mí misma que debía estar yendo con amigos. Está haciendo contactos, dijo mamá una vez, restándole importancia a mis preocupaciones. Pero cuanto más veía, la ropa de diseñador, los relojes caros, el auto nuevo que de repente tenía, más difícil me resultaba creer sus excusas. No era solo Ethan, el comportamiento de mamá también comenzó a cambiar. Empezó a darme pistas sobre sus necesidades de una manera que se sentía extraña. Estaba pensando, reflexionó una tarde cuando llamé para ver cómo estaba, qué agradable sería tener un poco más de espacio. Este apartamento se siente tan pequeño, y Ethan realmente podría usar una oficina en casa adecuada. Cuando no ofrecí ayuda de inmediato, su tono se volvió áspero. No es que esté pidiendo mucho, cariño. Lo tienes tan bien, pensé que lo entenderías. Esa conversación se quedó conmigo, aunque intenté dejarlo de lado. Me dije que estaba exagerando, dejando que viejas inseguridades de la infancia nublaran mi juicio. Después de todo, la había estado apoyando durante años, ¿por qué empezar a cuestionarlo ahora? Pero en el fondo, una duda persistente comenzó a arraigar. No se trataba solo del dinero, se trataba de lo que mi papel en la familia se había convertido. Empecé a notar patrones, como cómo mamá siempre llamaba a Ethan, mi bebé, y hablaba de su potencial, pero cuando mencionaba a mí, solo se refería a mi trabajo o mi sueldo. Me dije que no importaba, mientras ellos estuvieran bien, ¿no era eso suficiente? Pero la verdad era que no lo era, ya no, y aunque todavía no lo sabía, todo lo que creí entender sobre mi familia estaba a punto de desmoronarse. Ocurrió una tarde de jueves, uno de esos raros días en que salí temprano del trabajo. Tenía un dolor de cabeza que ni el café ni el Advil podían aliviar, así que decidí terminar el día. Al entrar en mi camino de entrada, noté que mi teléfono zumbaba incesantemente en la guantera. 3 llamadas perdidas de mamá y una serie de mensajes de texto. Cariño, es urgente. Llámame tan pronto como puedas. Necesitamos hablar sobre Ethan. Suspiré.
Siempre era sobre Ethan. Dejé mi bolso adentro y marqué el número de nuevo. Oh, gracias a Dios, respondió mamá, sin aliento. Ethan tiene un pequeño problema. Necesita tu ayuda, cariño. Me apreté el puente de la nariz. ¿Ahora qué? Su tono cambió a esa mezcla familiar de culparme y falsa preocupación. Se metió en un lío con algunas cosas. Nada grave, solo, bueno, se ha atrasado con los pagos del auto y podría ser embargado. ¿Sabes lo importante que es para él tener transporte mientras busca trabajo? ¿Busca trabajo? Repetí, incrédula. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que Ethan tuvo un trabajo? O siquiera solicitó uno. Su silencio lo decía todo. Pero se recuperó rápido. Estás siendo injusta. Él lo está intentando, pero es difícil para él. ¿Sabes lo críticos que son la gente con los periodos sin empleo? Solo necesita un poco de respiro. Algo dentro de mí se rompió. No, mamá, lo que necesita es asumir la responsabilidad de sus actos. No voy a pagar ni un centavo más por sus malas decisiones. Su voz se volvió aguda. Estás siendo egoísta, Claire. Tienes tanto, y Ethan, él no tiene a nadie más en quien apoyarse. La audacia de sus palabras me robó el aliento por un momento. ¿Nadie más? Él te tiene a ti, ¿no? Por supuesto, pero no puedo hacerlo sola, replicó. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que la llamada terminó, pero no fue hasta más tarde que las piezas empezaron a encajar. Estaba revisando mis correos electrónicos cuando noté uno del servicio de luz, marcado, aviso final. Confundida, lo abrí, pensando que debía haber un error. Después de todo, había configurado pagos automáticos para los servicios de mamá hacía años. El saldo era de más de $800. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Abrí la aplicación de mi banco y revisé las transacciones recientes. Nada relacionado con los servicios. Luego verifiqué la cuenta en la que depositaba dinero para los gastos de mamá. Fue entonces cuando lo vi, una serie de retiros grandes etiquetados como transferencia de efectivo. Se me hundió el estómago. Al día siguiente, fui a ver a mamá sin avisar. Se sorprendió al verme, pero rápidamente cubrió la sorpresa con una sonrisa radiante. Claire, cariño, ¿qué te trae por aquí? No me molesté en conmutar cordialidades. Recibí un aviso de la compañía de luz. ¿Por qué no están pagadas las cuentas? Su rostro se desplomó, y luego lo desestimó con la mano. Ah, eso, debe ser un error. Ya sabes cómo son estas compañías. No hagas como que no pasa nada, mamá, dije, sosteniendo el estado de cuenta bancario impreso que había traído conmigo. ¿A dónde se fue el dinero? Ella dudó solo un segundo antes de que sus ojos brillaran con desafío. No es lo que piensas, dijo, cruzando los brazos. ¿En serio? Porque parece que has estado desviando el dinero que te envío al estilo de vida de Ethan. ¿Es por eso que de repente tiene un auto nuevo y ropa de diseñador? ¿Es por eso que vuela a Miami el fin de semana? Su boca se abrió y se cerró como pez que busca aire. Finalmente, exclamó, no te atrevas a juzgarme. Ethan es tu hermano, y no voy a pedir perdón por ayudarlo. ¿Ayudarlo? Estás fomentando sus malos hábitos. Grité, mi voz temblando de rabia. He estado partiéndome la espalda para sostenerte, pensando que me necesitabas, y todo este tiempo has estado financiando sus sueños de champán con mi trabajo duro. Su tono se tornó venenoso. Si no hubieras tenido tanta suerte con tu trabajo, no entenderías lo que es luchar. Ethan necesita más ayuda de la que tú alguna vez tuviste. La miré, atónita en silencio. Todos estos años pensé que la estaba ayudando a sobrevivir, pero la verdad era más fea de lo que jamás imaginé. Fue en ese momento cuando decidí, no más. Después de esa confrontación explosiva, detuve todos los pagos de inmediato. Fue tan sencillo como cancelar unas transferencias automáticas y bloquear la cuenta compartida. Esperaba que las consecuencias llegaran rápido, pero mamá me sorprendió al mantenerse en silencio casi una semana. Supuse que estaba rumiando, tratando de idear cómo manipularme para que volviera a caer en su red. Lo que no estaba preparada era que Ethan apareciera en mi puerta. Era sábado por la mañana, y yo estaba a mitad de mi segundo café cuando escuché el golpe. A través del mirilla, vi a Ethan, vestido como si acabara de salir del set de una sesión fotográfica de estilo de vida de lujo, chaqueta de cuero elegante, zapatillas de diseñador, gafas de sol posadas en su cabeza como una corona. Claire, dijo al abrir la puerta, recostándose casualmente en el marco. Necesitamos hablar, ¿de verdad? Pregunté, cruzándome de brazos. Porque según lo que sé, no me hablas a menos que quieras algo. Él se rió, esa risa arrogante que tanto me irritaba. Vamos, no seas así. ¿Puedo pasar? Vacilé, pero finalmente lo dejé entrar. Quería escuchar qué excusa se había inventado. Ethan entró, echando un vistazo superficial a mi departamento como si lo estuviera evaluando. Bonito lugar, dijo, dejándose caer en el sofá sin preguntar.
Muy minimalista. Ve al grano, Ethan, dije, de pie en medio de la sala con los brazos cruzados. ¿Qué quieres? Él suspiró dramáticamente. Mira, lo entiendo, estás enojada, mamá me contó todo, pero congelarla así, es bajo, incluso para ti. Parpadeé, atónita ante su insolencia. ¿Bajo? ¿Para mí? Has estado viviendo de mi dinero ganado con tanto esfuerzo durante años, Ethan, ¿y tienes el descaro de llamarme baja? Él puso los ojos en blanco. No es así, mamá necesitaba ayuda, y yo. No me vengas con excusas, interrumpí, alzando la voz. Mamá no necesitaba ayuda, ella me mintió para poder financiar tu ridículo estilo de vida. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas, tú estabas bebiendo cócteles en un yate. Hey, esos viajes eran para hacer contactos, dijo, enderezándose. No lo entenderías, estás tan enfocada en tu pequeño trabajo de marketing, pero allá afuera, las conexiones importan. Me reí amargamente. ¿Conexiones? Ethan, ni siquiera tienes un trabajo. ¿Para qué estás haciendo contactos? ¿Para ser un parásito más grande? Eso le llegó al ego. Su sonrisa se desvaneció, y su tono se volvió agudo. ¿Crees que eres mejor que yo, verdad? ¿Solo porque tienes un trabajo corporativo elegante? Adivina qué, Claire, no lo eres. Solo estás resentida porque no sabes cómo divertirte. Tomé aire profundamente, esforzándome por no gritar. Vete, Ethan. Se levantó, su expresión oscureciéndose. Te arrepentirás, mamá y yo siempre nos cuidamos mutuamente. Tú eres la forastera aquí, Claire. No encajas. Al cerrar la puerta tras él, me di cuenta de que tenía razón en una cosa, no encajaba. Nunca lo había hecho. Lo que siguió fue una tormenta de llamadas telefónicas, mensajes de texto y llamadas de culpa. Mamá me llamaba todos los días, dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Claire, estás destrozando esta familia, gritó en uno. En otro trató de sonar conciliadora. Hablemos, cariño, podemos resolver esto. Ethan recurrió a las redes sociales, pintándome como la villana. Publicó fotos de él y mamá, con leyendas cargadas de indirectas como, la familia se une, pase lo que pase. Amigos y parientes lejanos empezaron a mandarme mensajes, exigiendo saber por qué estaba abandonando a mi madre. Me dolió más de lo que quería admitir. Había pasado toda mi vida tratando de ser la buena hija, la responsable, y ahora era la paria. Pero en lugar de ceder, canalicé mi rabia en acción. Empecé a investigar. Cuanto más buscaba, más descubría. Extractos bancarios, recibos, incluso publicaciones en redes sociales. Ethan y mamá habían estado llevando una doble vida. Mientras yo creía que luchaban para llegar a fin de mes, ellos organizaban fiestas lujosas, compraban artículos de lujo e incluso jugaban. Una de las fotos de Instagram de Ethan lo mostraba en una mesa de póker de altas apuestas en Las Vegas, con el pie de foto, All in, baby. No me detuve allí, contacté al casero de su complejo de apartamentos y supe que el apartamento pequeño, del que se quejaba mamá en realidad, era un espacioso departamento de 2 habitaciones en un edificio lujoso. El alquiler solo era casi el doble de lo que yo le enviaba. Armada con esta evidencia, confronté a mamá de nuevo, esta vez en persona. Ella parecía más vieja de lo que recordaba, con el rostro demacrado y pálido, pero no dejé que eso me afectara. Claire, por favor, empezó mientras entraba, pero le alcé la mano para callarla. No vale la pena, dije, dejando caer una carpeta llena de documentos sobre la mesa de café. Yo lo sé todo, las mentiras, el dinero, todo. Sus ojos saltaron hacia la carpeta, luego volvieron a mí. No es lo que parece. Ahórrate eso, mamá, dije fríamente. Me has estado mintiendo durante años. Dijiste que necesitabas ayuda y te creí. Pero esto es traición. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no me conmovieron. Solo quería lo mejor para Ethan. Ha tenido un tiempo tan difícil. Y yo no, interrumpí, con la voz quebrada. ¿Tienes idea de lo que he sacrificado por esta familia? Mientras tú y Ethan se divertían, yo me trabajaba hasta el agotamiento por ustedes. Ella no respondió, solo me miró con esa misma expresión de culpa que siempre usaba para manipularme. Pero esta vez, no funcionó. He terminado, dije, poniéndome de pie. Ahora estás sola, no me llames más. Al salir, sentí como si se me quitara un peso de encima. Por primera vez en años, no llevaba sus cargas. Pero la guerra aún no había terminado. Ethan y mamá no iban a dejarme ir tan fácilmente, y yo tampoco había terminado con ellos. La gota que colmó el vaso llegó cuando recibí una llamada de mi tía, la hermana menor de mamá, que siempre se había mantenido al margen del drama familiar. Su voz era vacilante, pero la urgencia se notaba. Claire, no estaba segura de si debía contarte esto, pero debes saberlo. Ethan y tu mamá han estado hablándote mal a todos, familia, amigos, incluso vecinos. Dicen que los abandonaste sin razón y que los dejaste en la indigencia.
Me pareció extraño, así que investigué un poco. Mi estómago se encogió. ¿Qué descubriste? Mamá ha estado diciendo a la gente que tú le robaste dinero, admitió tía Linda. No lo creí, pero otros podrían hacerlo. La desfachatez era asombrosa, pero no terminó ahí. Linda me envió capturas de pantalla de mensajes que mamá había enviado a parientes, pintándose a sí misma como una víctima indefensa y a mí como una hija fría y codiciosa. Las mentiras estaban escalando, y supe que tenía que actuar antes de que mi reputación quedara destrozada. Había estado recopilando pruebas durante semanas, pero ahora era el momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Contraté a una abogada para que me ayudara a desenredar la maraña financiera y asegurara que, si mamá o Ethan intentaban llevar esto a los tribunales, o de cualquier otra forma, estaría preparada. Luego, ideé un plan para exponer sus mentiras. La oportunidad se presentó en una reunión familiar. Era el 80º cumpleaños de mi abuela, y casi todos iban a asistir. Al principio dudé. Entrar a un cuarto lleno de parientes a quienes probablemente les habían contado mentiras sobre mí no era precisamente atractivo. Pero Linda me animó a ir. Necesitas aclarar las cosas, me dijo. Además, es la abuela. Ella también merece conocer la verdad. El día de la fiesta, llegué temprano, armada con una carpeta de evidencias y la confianza que da conocer la verdad. La sala bullía de conversaciones, pero en cuanto entré, la atmósfera cambió. Las miradas se dirigieron hacia mí y siguieron susurros. Ethan fue el primero en acercarse, con una sonrisa arrogante. Vaya, vaya, mira quién se decidió a aparecer, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. No pensé que tuvieras el valor. Sonreí con frialdad. Ethan, siempre tan encantador. Mamá iba justo detrás, con una expresión cuidadosamente compuesta. Claire, cariño, me alegra tanto que hayas venido. Ha pasado tanto tiempo, dijo con voz cálida, pero sus ojos escondían una advertencia. Ahórrate las formalidades, mamá, dije lo suficientemente fuerte para cortarla. No vamos a hacer este simulacro de reunión familiar. La conversación se apagó y todas las miradas se dirigieron a nosotras. Perfecto. ¿De qué hablas?, preguntó mamá, con la voz temblorosa de falsa inocencia. Saqué mi carpeta y la abrí. De esto. Los siguientes minutos fueron un torbellino de revelaciones. Expuse todo, los extractos bancarios que mostraban los retiros, los recibos de las compras extravagantes de Ethan, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, e incluso la confirmación del casero sobre su lujoso apartamento. Tenía fotos, fechas y pruebas irrefutables de que cada centavo que envié a ayudar a mamá se destinó a financiar el estilo de vida de Ethan. Se oyeron suspiros y murmullos en la sala mientras hablaba. La expresión arrogante de Ethan se desvaneció ante el pánico, y el rostro de mamá se tornó pálido como un fantasma. Dijiste a todos que te abandoné, dije con voz firme. Que te robé, pero la verdad es que los he estado apoyando a los dos durante años mientras me mentían, me manipulaban y se aprovechaban de mí. Mamá intentó interrumpirme, pero alzó la mano. No, ya no tienes la palabra. Me dirigí a la multitud. Si aún alguien aquí cree sus mentiras después de esto, la culpa es suya. Pero yo ya no seré el chivo expiatorio. El silencio fue ensordecedor, incluso la abuela, que rara vez se oponía a alguien, miró a mamá con una decepción visible. No puedo creerlo, finalmente dijo la tía Linda, con la voz temblorosa. ¿Te aprovechaste de Claire, después de todo lo que ella ha hecho por ustedes? Ethan intentó reírse. Venga ya, ella está exagerando. ¿No es que, exagerando? Lo interrumpí. Compraste un auto con el dinero que pensé iba para mantener las luces encendidas en el departamento de mamá. Te fuiste a Las Vegas con mi dinero. Eres un parásito, Ethan. Esa palabra golpeó fuerte. Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Mamá, aún pálida, intentó un último movimiento desesperado. Claire, cariño, somos familia. No tenías que hacer esto. Podríamos haberlo resuelto en privado. Me reí con amargura. ¿En privado? Es decir, en silencio. Para que pudieras controlar la narrativa. No más, mamá. Todos aquí conocen la verdad ahora. He terminado de ser tu cajero automático y de ser manipulada. Salí de la fiesta poco después, sintiéndome tanto exhausta como liberada. Mientras caminaba hacia mi coche, Linda me alcanzó. Hiciste lo correcto, dijo. Necesitaban que alguien los confrontara. Tal vez, respondí con voz cansada. Pero no lo hice por ellos. Lo hice por mí. Para la mañana siguiente, la noticia se había extendido. Mamá y Ethan eran parias entre la familia, sus mentiras al descubierto. Intentaron vengarse, por supuesto. Ethan publicó un video llorando en las redes sociales, afirmando que yo había arruinado su vida. Pero la evidencia que compartí habló más alto que sus lágrimas de cocodrilo. Mamá también trató de remendar su reputación destrozada, pero ya era tarde. Me llamó una vez, dejando un mensaje de voz que oscilaba entre la disculpa y la culpa.
Yo no devolví la llamada. Por primera vez en años, me sentí libre. Las semanas siguientes a la reunión familiar fueron más tranquilas de lo que anticipé. Mamá y Ethan estuvieron conspicuamente ausentes de mi vida, aunque de vez en cuando oía por ahí acerca de sus continuas dificultades. El estilo de vida ostentoso de Ethan se había detenido, y sin mi apoyo financiero, mamá tuvo que reducir el tamaño de su apartamento. Pensé que quizás sentiría satisfacción al verlos enfrentar las consecuencias, pero en su mayoría, solo sentía alivio. Mi teléfono se mantenía sospechosamente en silencio. No había mensajes de voz cargados de culpa, ni textos dramáticos, ni súplicas repentinas de perdón. Era como si ambos se hubieran dado cuenta de que yo ya no era un recurso para explotar. La paz que siguió era nueva, hasta misma extraña, pero la disfruté. En el trabajo, mi enfoque se agudizó. Sin el peso del drama familiar colgando sobre mí constantemente, me encontré sobresaliendo de maneras que antes no imaginaba. Cerré un importante trato que me valió elogios de mi jefe y el respeto de mis colegas. Por primera vez en mucho tiempo, mi arduo trabajo me beneficiaba a mí y no a otra persona. Unas semanas después del enfrentamiento, la tía Linda volvió a ponerse en contacto conmigo. Nos reunimos para tomar un café en una pequeña cafetería del centro. Quería ver cómo estás, dijo, removiendo su café con leche. Has pasado por mucho, Claire. Sonreí, genuinamente agradecida. Estoy bien, en realidad. Mejor de lo que he estado en años. Asintió, aliviada. Me alegra oír eso. Te mereces ser feliz, ¿sabes? Sus palabras quedaron resonando en mí mucho después de despedirnos. Durante tanto tiempo había medido mi valía por lo que podía hacer por los demás, por cuánto podía dar, cuánto podía soportar. Ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a medirla de forma diferente. Aproximadamente un mes después de la reunión familiar, recibí una carta inesperada por correo. El remitente era mamá, pero la letra no era la suya. Curiosa, la abrí y encontré una nota cuidadosamente escrita por un tercero, un mediador financiero. La carta explicaba que mamá buscaba un plan de pago para deudas que había acumulado a mi nombre. Aparentemente, algunos de los servicios y otras cuentas que ella gestionaba estaban a mi crédito. El mediador quería negociar una resolución. Me quedé sentada, sosteniendo la carta, sintiendo una ola familiar de ira. ¿No era suficiente que me hubieran usado durante años? ¿Ahora quiere cargarme con más de su lío? Llamé a mi abogada, quien me aseguró que podríamos impugnar fácilmente las reclamaciones. Estás protegida, me dijo. No pueden tocar tus finanzas sin tu consentimiento, y cualquier actividad fraudulenta se volverá contra ellos si lo intentan. Esa llamada reafirmó algo que había aprendido. Ya no era la chica asustada y sobrecargada que fui. Tenía recursos, conocimiento y la fuerza para defenderme. Las tácticas de mamá ya no tenían poder sobre mí. En los meses que siguieron, mi vida cobró una sensación de claridad y propósito. Empecé a viajar, un sueño que siempre había pospuesto porque me sentía atada a las necesidades de mi familia. Un viaje en solitario a Italia se convirtió en una experiencia transformadora. Vagando por calles empedradas, bebiendo un espresso en plazas bañadas por el sol, me di cuenta de cuánto del mundo me había estado perdiendo. De regreso a casa, redecoré mi departamento, transformándolo en un espacio que reflejara quién soy, una mezcla de muebles modernos y elegantes con toques acogedores y personales. Se sentía como el hogar de alguien que finalmente era libre. Ocasionalmente oía fragmentos sobre mamá y Ethan. Seguían en la misma ciudad, aún luchando por salir adelante, pero habían quemado suficientes puentes como para que incluso los parientes lejanos se mantuvieran a distancia. Parte de mí sentía una punzada de tristeza por cómo había terminado todo, pero me recordé que no había causado su caída, ellos lo habían hecho. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón con una copa de vino, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de la tía Linda. Me encontré con tu mamá en la tienda, decía. Preguntó por ti, pensé que debía saberlo. Por un momento, miré la pantalla, preguntándome si debía responder. Finalmente, tecleé de vuelta. Gracias, Linda, pero estoy bien, ya seguí adelante. Al dejar el teléfono a un lado y recostarme, una sensación de calma me invadió. Durante años, perseguí la aprobación, sacrificando mi felicidad por personas que no la apreciaban. Ahora, vivía para mí misma, y se sentía increíble. Mamá y Ethan eran un capítulo de mi vida que había cerrado. Y aunque no podía cambiar el pasado, aprendí de él. Era más fuerte, más sabia y libre. Un año después, me encontraba en la cubierta de un pequeño crucero, con el océano extendiéndose infinitamente ante mí. La brisa salada acariciaba mi rostro y el sonido de las olas llenaba el aire. Este viaje había sido una decisión espontánea, solo yo y el mar, sin obligaciones, sin distracciones. Mientras sorbía mi café, mi teléfono vibró en mi bolsillo.
Dudé un momento antes de sacarlo, pero cuando vi el mensaje, una sonrisa se extendió por mi rostro. Era de la tía Linda. Orgullosa de ti, Claire. La abuela dice que nunca te ha visto tan feliz. Sigue brillando, cariño. Miré hacia el horizonte, con el corazón hinchado. La vida había cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado. Me había reconectado con parientes lejanos que me apreciaban por quien soy, profundizado amistades, e incluso había comenzado mi propio negocio paralelo, un sueño que una vez enterré bajo las obligaciones familiares. El pasado estaba atrás, y por primera vez, mi futuro se sentía ilimitado.